la propuesta llegó un día de parte de Joana Boll, que me llamó y me contó de esta idea de que querían tener un libro de Aldea San Antonio. Yo dije, bueno, pero a ver, un libro sobre la historia, yo no soy historiadora, sería un atrevimiento de mi parte meterme en ese terreno, pero bueno, existe un género periodístico, sí soy periodista, que es el periodismo de investigación histórica, que consiste básicamente en lo mismo que hacemos los periodistas en la diaria, de citar varias fuentes para elaborar un artículo, por ejemplo. En este caso, lo que hice fue reunir parte de toda la bibliografía que hay sobre la inmigración de los alemanes del Volga y con un poquito de todo, que es mucho y es muy bueno, pude, como reconstruir o hacer mi propia versión de la historia, con un poquito de acá, otro poquito de allá, desde la finalización de la Guerra de los 7 años, o sea, en el momento en el cual miles de alemanes deciden dejar lo que en ese entonces era el Sacro Imperio Romano Germánico y emigrar a Rusia tras la invitación de Catalina la Grande, que les ofrecía habitar el territorio ruso, pero seguir siendo alemanes, ¿sí? Respetándoles que pudieran seguir profesando su fe de la manera que lo hacían, encargándose de la educación de sus hijos, conservando todas las manifestaciones culturales. De modo que por eso arranqué desde ahí, porque siempre se dice el pueblo alemán del Volga es el pueblo que emigró 2 veces, de Alemania a Rusia, de Rusia a Argentina, concretamente a la provincia de Entre Ríos y a los campos floridos del departamento de Gualeguaychú, donde fundaron en este caso las aldeas San Juan, San Antonio y Santa Celia. Conocía muy poco, la verdad sí que a mí me decían ubica en el mapa el río Volga, yo no sabía muy bien hacia dónde ir, así que partí desde ahí, casi desde cero. Sí sabiendo que alrededor, digamos, había muchísimos descendientes alemanes del Volga, es decir, uno puede deducir de que fueron muchísimos los que llegaron a esta zona. Por suerte, di con alguien, Leandro Hilt, que fue una pieza clave en la elaboración de este libro. Él es el presidente de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga y también director de investigaciones de la Federación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga. Y en Gualeguaychú hay una sala museística, que es la sala Jacob Riffel, que invito a todos a visitar porque es abierta a todo público, donde hay libros, diarios, Biblias, libros de oraciones, hasta vestimentas, es el lugar donde uno puede ir e instalarse a estudiar y aprender sobre esta temática. Así que, conté con él, conté con ese lugar, con el pastor René Krüger, creo que se pronuncia así, y después con un montón de gente de acá que me abrió las puertas de su casa, que me cocinó, me convidó con platos típicos de la cultura alemana del Volga. Aprendí el pasito de la polka también con las nenitas de la Gemonheit. Y hoy es una noche especial en el aniversario número 135 de la Fundación de Aldea San Antonio. Estamos poniendo a disposición este trabajo que llevó unos 2 años en total, considerando la investigación, la redacción, la diagramación, la impresión, todo lo que implica un libro. Y es ponerlo a disposición de quienes estén interesados en adquirirlo, ya sea de manera impresa como de manera digital, que es una posibilidad que también está, porque de manera gratuita se puede acceder al PDF del libro, poder leerlo, que es lo que uno cuando escribe quiere, ¿no? Que del otro lado haya un receptor, si no, ningún proceso comunicacional tendría sentido. Quiero detenerme en una palabra que es el pilar de lo que movilizó a muchos de los inmigrantes alemanes que llegaron a este lugar, la fe. Esa palabra de Dios que vino con ellos, trajeron en sus manos las herramientas, en su corazón trajeron la palabra del Señor y en su voluntad el deseo de progresar y de hacer sus vidas un tiempo mejor. Y qué bueno es saber que en sus corazones esa palabra de Dios no ha menguado y hoy sigue presente y es parte fundamental también de nuestra querida aldea San Antonio, representada en los distintos ministerios o las distintas iglesias presentes en este lugar. Querido Dios, Padre nuestro, queremos darte gracias por esta hermosa noche y por esos mismos valores que encontramos en el Evangelio que nos ha transmitido Jesús
podemos vivir en una zona privilegiada. Sí, Señor, porque estamos agradecidos de poder estar viviendo en una zona privilegiada en donde nos conocemos, en donde nos respetamos, en donde nos toleramos, nos amamos, nos saludamos. Queremos pedirte también, querido Padre, que permitas que podamos seguir transmitiendo a las futuras generaciones estos valores que nos transmitió tu Hijo Jesús y que nos fueron transmitiendo también nuestros padres y abuelos. Buenas noches, querida comunidad, a las autoridades religiosas, muchas gracias por estar, a quienes tomamos decisiones, más en estos momentos que está transitando la Argentina, siempre la fortaleza espiritual es importante para poder llevar adelante las funciones de gobierno. A todos los miembros de las instituciones intermedias que están presentes y a quienes quiero felicitar, porque el día sábado tuvimos los festejos por los 135 años y muchas instituciones participaron del desarrollo de estos festejos, así que les quiero agradecer, quiero felicitar también al Club Social y Deportivo San Antonio por el éxito de la fiesta del sábado y que todo esto ha tenido un resultado económico para nuestra localidad muy importante. Estamos terminando con Víctor de armarlo, pero ronda los 30 millones de pesos que quedaron solamente en Aldea San Antonio este fin de semana. Así que estamos muy conformes y muy contentos por eso, y por eso también creo que vale la pena el aplauso para todos los que tomaron parte. La Catalina era una princesa alemana que se casó con un príncipe ruso. En esos años era así, ¿viste? Se casaban entre naciones. Bueno, y esa muchacha, en aquellos años Rusia era muy despoblada, calculen, 250 años atrás. Entonces ella llamó de su gente de Alemania que vayan a poblar el país. Y bueno, no faltaron que fueron, con ciertas condiciones. Ellos tenían su religión libre, su escuela propia, libre del servicio militar. Era como un país dentro de un país. Ellos vinieron de Rusia. Vinieron del Volga. Sí, sí. Sí, de la zona del Volga, de Saratov, de la zona del Volga. Ellos sí. Ella cuando llegaron acá tenía 21 años y venía con 2 hijas, con las 2 mayores. Una nació, la segunda nació en el barco. Que nunca tuvo un documento hasta no sé qué año, viste que se hacían los documentos, sí. Y recién ahí ella se documentó como argentina. ¿Cómo lograron seguir siendo alemanes? El asombro es aún mayor cuando hoy, en el 2024, en la provincia argentina de Entre Ríos, encontramos muestras de aquella cultura alemana que fue celosamente resguardada en el Volga. Durante mis días en Aldea San Antonio, pude escuchar a una niña sentada en la falda de su abuelo cantar con él una canción en alemán. Estaba por ahí. Recorrí los campos de la zona en un auto de cuyo espejo retrovisor colgaban 2 cintas enlazadas. Una era negra, roja y amarilla, la otra celeste y blanca. Conocí a una señora que todos los días lee la Biblia en alemán y tiene otra impresa en español para usar solo a modo de diccionario. Caminando por la avenida Los Inmigrantes, me topé con un pizarrón puesto en la vereda de un negocio que anunciaba todo para la Schnittsuppe. Mi gratitud ante el desafío de redactarla ha sido tan grande como la satisfacción que fui sintiendo a medida que leía, que investigaba, que caminaba por estas calles, que los observaba. Así que gracias Aldea San Antonio, gracias a esta comunidad por abrirme las puertas,
de su pueblo, de sus casas, de su vida, de su historia. Los admiro y los quiero mucho. No, el tema del dialecto. En Alemania se hablan más de 100 dialectos diferentes actualmente. Más de 100. Fuera de Alemania hay por lo menos 20 dialectos más que se formaron afuera y que también se hablan. Y uno es el dialecto alemán del Volga, que tiene sus peculiaridades que explican su historia, la historia en los territorios alemanes, las mezclas en Rusia, la creación de palabras nuevas, la incorporación de más o menos 100, 110 palabras rusas, de las cuales muchas ya la gente ni sabe que son rusas porque las usan en alemán, en dialecto. La creación de palabras nuevas en Argentina y la incorporación de palabras castellanas germanizadas. Es una historia interesantísima de 5 componentes diferentes, y el libro de chistes que edité con mi esposa hace pocos años lo hemos podido ubicar también en Alemania, y en el Palatinado el 80% de ese dialecto se entendió perfectamente. Lo que no se entiende son algunas palabras del castellano y algunos giros, algunos arcaísmos, que son de lingüística palabras que ya no se usan en el alemán y que se usaban hace 250 años, pero el 80% de lo que se habla acá se entiende en la región de donde salió la mayoría de los que fueron al Volga. Eso es un indicio sumamente interesante porque muestra la tenacidad del mantener un idioma a lo largo de siglos. Cuando acá ya no es el alemán estándar el pecho del dialecto, sino el castellano. Igual que los que están en Brasil, ahí es el portugués, y los que están en Estados Unidos y Canadá es el inglés. Y los que están en Rusia, hay 600.000 personas de habla alemana o de dialectos, o que se consideran alemanes, ahí su techo es el ruso. Cuando uno se encuentra con gente de 5 techos diferentes, hay que adivinar un montón de cosas, porque cada uno cree que está hablando alemán, pero está hablando alemán formado en Rusia, deformado en Brasil, muy deformado en los países de habla inglesa, o finalmente el techo con el castellano, que otra vez tiene otras producciones. Así que si quieren aceptar una sugerencia, sigan hablando y sobre todo estudien alemán estándar. En alemán se dice English is ein Muss, Deutsch is ein Plus. Hoy día hablar inglés es absolutamente obligatorio si uno tiene una proyección internacional. Hablar alemán es un plus, es un adicional, sobre todo por las comunicaciones y por la investigación. Felicitaciones por este magnífico trabajo a todo el equipo y a la cabeza del equipo que fuiste vos. Y permítame decir una palabra muy personal. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en el centenario? A ver, levanten la mano. Ahora se van a tener vergüenza porque fue hace muchos años. Igual un montón. Igual un montón. No, estas 2 nenas no estuvieron. Y Juancito tampoco estuvo. Ahí, en el año 1989, me invitaron a formar parte de la comisión y la propuesta era hacer un libro, pero no fue posible por un montón de motivos. No vamos a entrar en los por qué, pero entonces propusimos hacer un audiovisual. Eso es una palabra que hoy ya no se conoce, hoy se dice PowerPoint. Claro, es lo mismo, pero eso eran diapositivas y ahora es con un proyector que incluye un montón de posibilidades más. Cuando hicimos ese audiovisual, lo llamamos Un siglo de vida, lucha y trabajo. Y como subtítulo, historia de las 3 aldeas, porque era San Antonio, Santa Celia y San Juan. Y yo dije, ojalá que pueda vivir todavía cuando alguna vez esté el libro de la aldea. 35 años después se cumplió ese deseo, así que me voy bastante satisfecho, aún sin comida, porque mis ojos vieron un libro.
¿de qué ciudad de Alemania o de zona son salidos nuestros ancestros acá en la aldea? Porque sé que hay algunos que son de la ciudad de Bietigheim, pero la mayoría, la verdad que no. ¿Se sabe eso? Ese era el lugar de encuentro, es como que de acá se irían todos a Brasil y bueno, nos encontramos todos en Concordia. Y entonces registran Concordia como lugar de origen, pero no es eso. En Bietigheim se concentraron porque la autoridad local no perseguía a los que hacían promoción para ir a Rusia. Muchos figuran como salidos de Bietigheim, pero no tienen nada que ver con ese lugar. En Bietigheim también tenían que casarse porque el gobierno ruso no quería personas solteras, sino en lo posible personas casadas, y si tuvieran hijos mejor todavía. Entonces le daban más facilidades. Claro, una granja, una persona soltera no la maneja, una familia sí. Y entonces en los registros de casamiento de Bietigheim hay centenares de matrimonios que se formaron ahí nomás, sin tanto noviazgo y tanto laraiga, nos casamos y listo. Y también por eso figuran como de la ciudad de Bietigheim. Esta experiencia, ¿qué valores te ha transmitido o qué valores te alegraron para incorporarlos para tu adelante? Me deja esa enseñanza de, en realidad, que puede ser aplicable a todos los pueblos inmigrantes, ¿no? Y este ejemplo que constituye el pueblo alemán del Volga, como tantos otros que decidieron, bueno, dejar atrás su patria y salir por un futuro mejor pensando en las generaciones venideras. Parece un cliché, algo que siempre se dice, pero apostar tanto, arriesgar tanto, justamente para pensar en los que vienen. Explicaron que una vez que pasaron los 100 años, se volvieron. Entonces, mi pregunta era, ¿volvieron todos o quedaron algunas familias viviendo en Rusia? Y si es así, si tienen comunicación con los... Ahí está René levantando la mano. ¿Por qué no me dejas un micrófono? Sí, claro. Los que se fueron, no volvió ninguno. En 1871 se forma el Imperio Alemán, antes que eran territorios, reinos, ducados, etc. Y bajo la égide de Prusia se forma el Imperio Alemán, pero no tenía posibilidad de recibir inmigrantes. O sea, no volvió ninguno a tierras alemanas o a Alemania. Además, tampoco es así que de Alemania se fueron a Rusia y de Rusia a la Argentina. Ahí hay por lo menos dos cuestiones que no son así. No se fueron de Alemania porque no existía Alemania. Existían muchos reinos y muchas configuraciones políticas menores de Alemania, de lo que hoy es Alemania. Ella, Sabrina, lo dijo muy claramente de lo que después llegó a ser Alemania. Tampoco se fueron todos de Rusia a la Argentina. En ese momento, cuando empezó la emigración, había 600.000 habitantes en la región del Volga. 600.000. A la Argentina se puede calcular que llegaron, porque no hay datos fijos, porque no están registrados como alemanes, ni como alemanes del Volga, ni como alemanes de Rusia, sino por el pasaporte como ruso y nada más. Y entonces, para hacer ese trabajo había que revisar más o menos 6 millones de registros de la inmigración. Todos los que dice ruso, hay que ver si tiene apellido alemán, y después sumarlos. Eso es un trabajo que no lo hizo nadie hasta ahora y no sé si se puede hacer. Me siento muy emocionado en este momento porque fue mucho trabajo. Esto lo iniciamos, te diría que casi en la pandemia, y después se fue dificultando por muchísimas cosas, y hoy pudimos llegar a este producto final. Que en todo este proceso también hubo un proceso eleccionario, que si hubiéramos cambiado de gobierno no sé qué hubiera pasado, pero bueno, la idea era continuarlo y establecer con la oposición todos los mecanismos para que este libro se pueda concretar, porque no es solamente el libro de la aldea San Antonio, es un documento histórico
de la comunidad alemana del Volga y que la verdad que cobra mucho sentido en estos tiempos porque es una comunidad que durante 135 años, lejos de todo, pudo progresar, pudo crecer, pudo tener instituciones fuertes y sólidas y bueno, y a partir de allí llegar a estos 135 años que la verdad que nos tienen muy conformes con todo ese desarrollo. Toda la comunidad alemana del Volga tiene un fuerte arraigo en lo cultural y nosotros queremos defenderlo, por eso hoy decía que reflexionaba acerca de nuestra generación, que tenemos la obligación de sostener y de mantener en el tiempo estas costumbres alemanas del Volga. ¿Por qué? Porque la cultura del trabajo, las instituciones fuertes hacen que esta localidad se haya sostenido y pueda crecer durante 135 años y en estos últimos años tener un crecimiento exponencial y creo que hoy, la Argentina de hoy necesita mucho de esta cultura alemana del Volga para salir adelante.